Soy 90-10, porque el 10% de mi vida es lo que me pasa y el 90% es cómo respondo. Es un increíble concepto de Stephen Covey que nos habla del poder que tenemos sobre nuestra vida y el poder que podemos retomar, porque muchas veces se nos dificulta justamente ser 90-10, porque hemos crecido en una educación, en un sistema, hemos absorbido la información de nuestros papás, nuestros educadores y en general de la sociedad de ser víctimas de nuestras circunstancias y que lo que nos sucede es culpa de esa situación o de esa persona o de todo lo que es externo menos de nosotros mismos. Y esto es algo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos porque hemos absorbido esta información y que justamente el dejar de culpar que esta sea nuestra situación actual, de victimizarnos y de no ser responsables de nuestra vida, al en este momento dejar de decir que es la culpa de otros, del sistema o de nuestros educadores o de nuestros papás, es cuando empezamos a tomar las riendas y entonces poder dirigir nuestra vida hacia donde realmente queremos que vaya y empezar a descubrir lo que realmente somos. Porque en general hemos crecido con información, etiquetas, creencias que se nos adherieron y que nosotros decidimos adjudicarnos y las tomamos como verdades personales que no lo son y que nos cortan las alas y nos castran nuestros talentos, nuestra voz, nuestra belleza, nuestra locura auténtica y bella y todo lo que somos en potencia que muchas veces todavía no conocemos porque estamos apanicados, porque estamos llenos de miedos, de creencias erróneas basadas en el miedo y en nuestras limitaciones en vez de en todo lo que sí somos, todo nuestro poder, toda nuestra creatividad, toda nuestra nobleza, pureza, inocencia, que está en esencia en nosotros, que la conocemos y la tenemos porque la tuvimos cuando éramos niños. Cuando éramos niños éramos gozosos y éramos plenos porque seguía habiendo todo ese potencial en nosotros, porque no estaba esta mente juiciosa, criticona, basada en miedos y en etiquetas, y entonces podíamos ser a cada instante, vivir en el presente, disfrutar de las cosas con este asombro y esta pureza tan nuestra y que nos corresponde, es nuestro derecho de nacimiento y podemos regresar a ella siempre y cuando queramos empezarnos a voltear a ver. Entonces, empezar a ser 90-10 para mí es el camino de la vida. En muchas situaciones o áreas empezamos a responsabilizarnos, pero en otras no. Y pienso que esto es un caminar y un seguir creciendo, seguir evolucionando, seguir conociéndonos, seguir desnudándonos, seguir intentando cada día ser más quienes somos. Pero es un aprendizaje constante que a lo largo de nuestra vida, en nuestras relaciones y en nuestras situaciones, podemos ir aprendiendo de lo que nos pasa porque es un hecho que la vida, el universo, el amor, solo nos va a llevar ahí. Constantemente, la única intención de la vida es que evolucionemos y que cada vez conozcamos más lo que realmente somos, que viene del amor, que viene de esta esencia nuestra pura, auténtica, gozosa, que nos corresponde y por lo tanto es y será, pero para ir a ella, el empezarnos a ver es importante. Y puede que esperemos a que la vida nos lleve a tal grado de sufrimiento que entonces sea tan insoportable el sufrimiento que entonces decidamos empezarnos a voltear a ver, pero eso es esperar a ser reactivos, o sea, más bien es estar siendo reactivos a nuestra vida, o podemos no llegar a ese punto de tanto dolor y ser personas proactivas que se quieren voltear a ver con esta humildad, y por eso creo que es mucha valentía y decir, ok, yo no sé cómo, sí tengo un ego, que me da miedo ver mis carencias, me da miedo voltear a ver mi victimismo, pero no quiero llegar a ese punto tan crítico en el que la vida me va a zarandear para que abra los ojos antes o después. Y por lo tanto empezar este camino de autoconocimiento que es apasionante, pero que no es fácil, por voluntad propia, porque somos proactivos
porque somos curiosos, porque queremos evolucionar, porque queremos conocernos y porque queremos vivir de una manera más plena ahorita, no cuando ya la vida nos esté sofocando y no tengamos, o sea, ya no veamos ni luz en el túnel, ¿no? Y esto lo digo desde mi propia experiencia personal, en la que como yo crecí con una infancia bastante bonita de alguna manera, unos papás amorosos, me costó mucho ver el dolor en mí, me costó mucho ver el ego en mí, me costó mucho ver mis carencias de una manera honesta. A quien yo creía que tenía defectos o eran personas malas lo señalaba sin darme cuenta que eso hablaba de mi propia mierda no resuelta. Y a los 25 años me empecé a dar cuenta del ego y darme cuenta que el ego no es ser una persona narcisista que habla de sí misma, sino que el ego es toda esta personalidad y estas etiquetas que hemos creído de nosotros que nos limitan de ver lo que realmente somos. Y empezarme a dar cuenta de esto, obvio, fue como un cubetazo de agua fría, pero a la vez empecé a recuperar mi vida y saber que yo tenía el poder de dirigir mi vida y tenía yo la capacidad de empezarme a descubrir y empezar a saber quién soy y cuáles sí son mis capacidades y cuál es el amor en mí, dónde está la luz en mí, pero a través de atreverme a ver mi oscuridad. Y eso es lo que significa el ir despertando, es empezar a observar nuestra oscuridad para que entonces la luz empiece a salir en nosotros. Y claro que esto es un proceso de toda la vida, claro que esto, o sea, yo no tengo la verdad absolutamente de nada, ni mucho menos, estoy en mi propio camino de autoconocimiento, pero también en el compartir con otros aprendemos, o sea, al final cualquier situación de aprendizaje o de enseñanza nadie está por encima y nadie está por debajo, es absolutamente algo neutral donde yo aprendo, ustedes aprenden, obviamente aprenden ustedes solamente si se identifican y viven algo similar a lo mío, pero es yo ir rectificando que lo que me va haciendo sentido, me va moviendo en mi vida, al compartirlo lo voy entendiendo mejor. Pero todos estamos en un mismo proceso de autoconocimiento, de desnudarnos, de conocer la luz en nosotros, de regresar al amor que en esencia somos, porque se nos ha olvidado. Pero ir ahí y empezarnos a dar cuenta que la felicidad no está allá afuera, que no está en esas cosas, ni en esos títulos, ni en esa casa, ni en esa profesión, ni en esa relación, sino que es un trabajo de dentro hacia afuera. Es algo que pocas veces se nos da en información, pero que cuando lo empezamos a descubrir, que yo por ejemplo en mi propio camino lo empecé a descubrir en específico en 2 libros, Los Cuatro Acuerdos y Cabaret Místico de Alejandro Jodorowsky, que empezaron a remover estos cuestionamientos de las etiquetas que nos adjudicamos y empezó a despertar estos cuestionamientos en mí y que vendrán otros miles, pero este proceso de voltearnos a ver no es fácil, no es fácil y requiere de mucha valentía ver nuestra caca, ver nuestras actitudes arrogantes, nuestras actitudes victimistas, pero en el momento en que nos atrevemos, entonces empieza a también salir toda esa luz que no conocíamos y por eso vale toda la pena del mundo. Y desde ese lugar, por eso te invito a que si tú ya estás en este proceso de autoconocimiento, te adentres más, o si no lo has iniciado, que te des la oportunidad, porque realmente vale la pena. La vida quiere que conozcamos y regresemos al amor en esencia que somos y nos va a llevar hacia allá y es tan generosa que nos va a dar las circunstancias, las relaciones y todo lo que necesitemos para darnos cuenta que en esencia tenemos esa pureza, ese gozo, esa inocencia que teníamos de niños y que vamos a regresar a ella, antes o después, pero vamos, o sea, es el único sentido de nuestra vida. Entonces, responsabilizarnos de nuestra vida es difícil, pero definitivamente es el camino garantizado a una felicidad duradera, porque viene de dentro hacia afuera, porque es empezar a atrevernos a voltear a ver nuestra casa desde dentro, que claro que está lleno de mierda, de cacas, de pipís,
de polvo, de telarañas, pero que cuando nos atrevemos a dejar de estar tapando este dolor con adicciones, relaciones, momentos llenos o sea, ya sean fiestas, cafés con nuestros amigos, el fútbol y todas estas distracciones que nos evitan voltearnos a ver, porque duele mucho voltearnos a ver. Entonces, nosotros solitos decir, venga, voy a atreverme a agarrar la llave de mi casa y empezarla a limpiar desde dentro para entonces no incomodarme tanto en el silencio y en la soledad que soy. Estamos solos, suena muy triste, muy deprimente, pero estamos solos y nos vamos a morir solos. Y si no aprendemos a limpiar nuestra casa desde dentro, vamos a estar reaccionando en vez de ser proactivos a todas las circunstancias de nuestra vida y estar tapando este dolor con adicciones, con relaciones enfermizas, con distracciones, y esto solamente va a prolongar y agravar nuestra situación y nuestra casa interior de más telarañas, de más cacas, de más popós, de más pipís. Entonces, nosotros solitos, con libertad, escoger ser unos verdaderos guerreros, valientes, humildes y honestos, que tienen la valentía de voltearse a ver a sí mismos. Y cuando hacemos esto empezamos a recobrar nuestro poder, a agarrar las riendas de nuestra vida y dirigirla hacia donde queramos que vaya. Y para esto o sea, para mí me sirve verlo como dos etapas que son esenciales, irlas pasando, ¿no? Mientras vamos pasando por una, nos lleva a la otra y así sucesivamente. Mientras vamos descubriendo más cosas de nosotros, nos lleva otra vez de regreso a esta segunda etapa. Y estas dos etapas para mí se llaman de caparazón a corazón, que es iniciar el proceso de autoconocimiento, y vivir vibrando, que es empezar a conectar con nuestra vocación, con nuestra voz interior, y entonces dar al mundo esos regalos únicos que solo nosotros, por nuestra historia, nuestros talentos, somos capaces de dar al mundo, pero que no podemos ir a descubrir nuestra voz interior, conectar con nuestra intuición, si no empezamos a ir a este proceso de autoconocimiento, de darnos cuenta que toda la vida nos va dando señales y situaciones para nosotros, nos regala estas situaciones para nuestro crecimiento. Y entonces en nuestra interpretación positiva de que la vida nos regala esto para nuestro crecimiento, empezamos a ser 90-10, empezamos a adueñarnos de nuestra vida y empezamos a darle un significado positivo a esos momentos dolorosos, pero que nos regala la vida con tanta generosidad para nuestra evolución. Entonces nos damos cuenta que todo es para regresar a este gozo, a esta esencia nuestra de paz que nos corresponde y que vamos a llegar a ella antes o después, y que es todo un caminar y que con paciencia poco a poco nos acercaremos más. Entonces, de caparazón a corazón es atrevernos a empezar a ver estas carencias en nosotros, tener la valentía, la humildad y la honestidad de empezarnos a voltear a ver. Y para esto les quiero contar una historia que viene mucho al caso, en la que era un rey tan déspota y tan amargado, que una vez se cayó de un caballo mientras iba montando y se le cortaron las piernas, se le rompieron las piernas y nunca volvió a caminar. Entonces él caminaba con unas muletas, y como era tan déspota, entonces hizo que toda la gente en el pueblo tuviera que caminar con muletas, y quien no lo hiciera, entonces lo mandaba a matar. Y así generación tras generación empezaron a caminar con muletas, hasta que ya las generaciones más jóvenes caminaban con muletas creyendo que eso era una condición natural, y los adultos, los más ancianos, les decían a sus nietos que caminaran sin muletas porque el rey ya había muerto, pero estos no les creían que esto fuera algo posible, hasta que uno de ellos empezó a resonarle el mensaje de su abuelo y dijo, bueno, voy a intentarlo. Entonces se quitó las muletas y empezó a caminar él solo. Empezó él a dar sus primeros pasos, y obvio se caía, la gente se burlaba, le dolía, las piernas no lo aguantaban porque no eran lo suficientemente fuertes, pero poco a poco empezó a cobrar fortaleza en sus piernas y a darse cuenta que sin las muletas él podía caminar. Y entonces este hombre siempre fue recordado como el loco que empezó a caminar sin muletas.
y que todos los demás creían que realmente se estaba desquiciado, pero él había descubierto esta capacidad nueva en él, única, que nadie más tenía. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos a un loco, a un bello loco interior que tiene toda una individualidad auténtica, única, llena de belleza, de luz, pero que nos cuesta contactar con ella porque todos somos unos borreguitos que caminamos haciendo exactamente lo mismo, lo que el sistema, lo que nuestros educadores, lo que nuestros padres nos han hecho creer de nosotros. Y ahí en nuestra infancia se desarrolló nuestro ego, que nuestro ego es todos estos miedos y etiquetas que hemos creído de nosotros, esta personalidad que nos condiciona, que no es de nosotras, y que la única manera que podemos regresar a este poder en nosotros mismos es dejar de culpar a los demás, darnos cuenta que con las mejores intenciones nuestros papás nos pasaron miedos o nos pasaron etiquetas, y que cuando dejemos de culpar a los demás es cuando realmente tomamos las riendas de nuestra vida para responsabilizarnos totalmente de ella y empezar a interpretar las circunstancias y las relaciones en nuestra vida para nuestro aprendizaje y nuestra evolución. Y de esa manera empezar a descubrir en nosotros esa bella locura, ese poder interior que tenemos todos y esos talentos y regalos únicos que nosotros tenemos que dar al mundo y que el mundo de alguna manera u otra está esperando de nosotros. Entonces, esta es la parte que yo le llamo vivir vibrando, porque es estar viviendo desde resonar con el amor en nosotros, desde dejar de hacer caso a nuestros miedos, a nuestras carencias, a nuestra voz criticona, juzgona interior, y empezar a conectar con el amor en nosotros, pero que para empezar a conectar con eso es necesario voltearnos a ver, es necesario estar aprendiendo constantemente de la vida y responsabilizarnos de todo lo que va sucediendo en ella. Entonces a eso te invito, a que de caparazón a corazón sea una parte en tu vida donde estás observante, alerta de todas esas señales que la vida nos da en nuestras relaciones, en nuestras circunstancias, en las que cada vez que señalamos a otro es algo proyectado de nosotros que podemos crecer y entonces empezar a limpiar en nuestra propia casa. Y también a que para vivir vibrando nos demos cuenta que en nuestra vocación, que la palabra vocación viene de empezar a expresar tu voz interior, que ahí están todos tus talentos y tus regalos, empieces a conectar con que esa voz tuya interna, la más honesta, la más pura, la más auténtica, es esencial en tu vida, y la gente cuando la empieza a conocer y te empiezas a desnudar y empiezas a hablar con honestidad sin pretender ser aceptado o que te reconozcan y siendo tú quien eres, es tu mayor poder y la parte más rica tuya y la parte más auténtica y más luminosa, y usándola puedes empezar a enriquecer tu vida en todos los aspectos. Y nada, a eso te invito, a que seas 90-10, aunque sea un proceso que tenemos que caminar toda la vida, pero te unas a ser 90-10, a decir con orgullo soy 90-10 porque quiero voltearme a ver, porque voy a tomar las riendas de mi vida y porque voy a dirigirla hacia donde quiera, y cada vez voy a enriquecer más mis relaciones, mi relación con mi cuerpo, mi profesión, voy a dedicarme a lo que realmente me llena, voy a encontrar el sentido a mi vida, voy a tener una relación más sana con mis hijos o con mi pareja o con mis hermanos, porque estoy ya dispuesto o dispuesta a observar mi mierda para entonces observar y conocer mi luz y observar todos los regalos que tengo que ofrecer al mundo desde la parte más auténtica mía que me corresponde, y por lo tanto va a ser y será. Entonces, pues nada, con eso me despido hoy. Si te gusta y de alguna manera esto te inspira, compártelo para que otras personas puedan conocer de estos temas o puedan compartirse para que unamos fuerzas, porque claramente juntos somos más, todos sumamos, y cuando unimos fuerzas el camino se vuelve más fácil porque nos acompañamos. Nos estamos viendo muy pronto.